Amén. Amén. Le hemos dado un aplauso al pastor Harold, a los conferencistas, y si aplaudimos a nuestro Señor Jesús y le ovacionamos. Hay tantas maneras de demostrar gratitud, devoción, reconocimiento. Esta es una de ellas. Puede tomar asiento. Estamos próximos a presentar a nuestro pastor Harold Segura, quien ha sido de mucha bendición para nosotros. Antes que usted llegara, el pastor Harold llegó un poquito antes. Le dije, ¿quiere conocer el barrio? Y salimos a conocer el barrio. Le dije, yo le voy a mostrar una plaza que está llena de pecadores. Y nos fuimos a la Plaza Brasil. Y adivina, ¿a quién nos encontramos? A los jóvenes de esta iglesia. ¿Ven? Miren, para que veas. Sí. Está bien, pues cumplí lo que le prometí, ¿cierto? Lo cumplí. Me voy a tomar una licencia. Quiero pedirle al pastor Víctor. ¿Puede orar por el pastor Harold Segura en esta última exposición que tiene el día de hoy? Una licencia. Yo sé que usted no se va a enojar porque no le dije antes. Yo le tengo cariño, espero que usted me tenga cariño. Pero... Bueno, Pastor Víctor, un pastor, profesor del Seminario Teológico, y nos honra también con su presencia acá, querido pastor, profesor. Y me gustaría que en esta última exposición, que vamos a hablar de Jesús, yo sé que es un tema que a usted le apasiona, así me lo ha demostrado en sus clases, viene a cerrar y a poner contexto a todo lo que se ha estado hablando en estas conferencias. Así que oramos para que Dios use al pastor Harold y podamos seguir siendo tan bendecidos como lo hemos sido desde el día de ayer. Gracias. Le felicito por estar en esta conferencia. Padre nuestro, te damos gracias por darnos la bendición de ser hijos tuyos, por tu ternura y por tu amor, por tu trato, por tu provisión, por el pan, el techo y el abrigo. Gracias, Señor, por darnos un hogar, una familia, y por darnos también un lugar en la familia de la fe. Gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús, porque estás presente hoy con nosotros. Y queremos rogar por tu siervo, por tu hijo Harold Segura Carmona. En el nombre de Jesús rogamos que lo bendigas, que bendiga su ministerio, Señor, que bendiga su ministerio internacional, que bendigas su ministerio local, ahí donde él reside, que bendigas a su familia, a su esposa, a sus hijos y, Señor, a toda la organización a la que él pertenece y trabaja. Pero él principalmente trabaja para el reino de Dios y por eso rogamos que lo bendigas y que hoy, una vez más, le uses tú, Señor, entre nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, Pastor Andrés. Gracias. Gracias a usted. Pastor Harold Segura, su tiempo. Y lo recibimos con un aplauso, con mucho cariño, en esta última exposición de este día sábado. Muchas gracias. Qué alegría de nuevo estar aquí con ustedes. Les agradezco muchísimo la bendición de estar en estos días. Me ha bendecido mucho su interés, sus preguntas, sus saludos, su cariño. Me voy muy alegre, muy agradecido con la iglesia. Pastor Luis, Pastor Andrés, Moisés, todo el equipo que ha estado alrededor de Aviva. Me voy con la maleta llena de alegrías y de buenos recuerdos de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos hablando de acompañamiento, pero ahora vamos a preguntarnos cuál es el modelo de ese acompañamiento. Hemos hablado de acompañamiento de temas que no hemos resuelto, ¿cierto? Los temas. Imagínense resolver diversidad sexual. ¿Es pecado? ¿No es pecado? ¿Nace homosexual? ¿Nace lesbiana? ¿No nace? ¿Se hace? Miren, es un tema complejo, pero yo felicito a la iglesia por el valor que ha tenido de conversar este tema desde el ángulo del acompañamiento, que como les decía, me parece a mí que es el ángulo más apropiado. Ya vendrán los otros, el ángulo exegético,
el ángulo teológico, el ángulo psicológico, el ángulo social, pero no alcanzamos a resolver ese tema. Lo que sí salimos es animados a comportarnos cristianamente con seres humanos que viven situaciones que nosotros no entendemos. Mire, eso sería suficiente. Hemos hablado de nuevas generaciones. No entendemos tampoco a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no nos entienden. No alcanzamos a profundizar lo que significan los cambios de la cultura juvenil o de las culturas juveniles, pero nos vamos muy animados a dejarnos acompañar por esas nuevas generaciones, a permitir que esas nuevas generaciones nos enseñen. Si nosotros no permitimos que las nuevas generaciones nos enseñen cómo ser nuevas iglesias, el futuro nuestro está contado. Porque hicimos iglesias para generaciones anteriores y nos funcionó. Las arquitecturas, estas arquitecturas, ningún joven las haría hoy. Son una bendición, pero se hicieron para otra generación. Para la que viene tenemos que escuchar a estas generaciones y que nos enseñen, nos digan cómo es este mundo y escuchen nuestra historia, nuestros compromisos, nuestros años invertidos en la iglesia, es decir, un diálogo intergeneracional. ¿Pero nos vamos con eso resuelto? No, nos vamos sí otra vez con el espíritu de acompañar y dejarnos acompañar. Imagínense, hablamos de salud mental, entender esquizofrenia, bipolaridad, depresión, ansiedad, y no somos especialistas, aquí los hay. Pero es que no necesitamos entender el caso para brindar amor. ¿Ven? Ahí está la diferencia. Cuando yo tengo un ser humano concreto al frente, cuando yo tengo, porque hablamos de espiritualidades, cuando tengo concretamente una persona que me dice, yo a esa iglesia no vuelvo, yo estoy viviendo mi fe y me dice cosas que no me representan, la vive de una manera que yo no entiendo tampoco, pero estoy frente a un ser humano. Por eso decíamos, tenemos que terminar buscando cuál es el modelo de acompañamiento. Y el modelo de acompañamiento no es otro que Jesús. Amén. De Jesús tenemos que aprender cómo es que Él hacía lo que Él hacía. Él entendía la situación de la mujer adúltera, las circunstancias en que la trajeron, el caso, los detalles, las fotografías, si era culpable, si no era culpable. Mire que Él no entró en los detalles, en las minucias del caso. La casuística es de los jueces. El juez, si le traen una adúltera, el juez no acompaña. ¿El juez qué hace? Juzga, porque es la labor del juez. Jesús no hace eso. Jesús podría haber averiguado, discúlpenme un momento, ¿dónde la vieron? ¿Con quién la vieron? Yo hubiera hecho esas preguntas. Ella es la adúltera y el adúltero, ¿tienen datos de él? ¿Él estaba allí? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué me la traen solamente a ella? Señora, ¿cómo es su nombre? Y entra a averiguar todo el caso para después decir, emitir un juicio. No tiene la culpa, sí tiene la culpa. No, es que él no. Miren cómo llega Jesús cuando se tiene el caso humano al frente. Lo que le están pidiendo es que la apedree. Y dice, no sé quién es, no sé cómo se llama, no sé de dónde vino, no quiero ver ni la foto. El que esté sin pecado tire la primera piedra. Pero allí tenemos una actitud que es la que nosotros estamos llamando aquí la actitud de acompañar. A veces en psicología o a veces en filosofía se dice que cuando yo parto del caso concreto, cuando no parto de todo el análisis de lo que está alrededor,
cuando parto del fenómeno en sí, se le llama fenomenología. Pudiera ser que lo que estamos nosotros intentando proponer aquí es un acompañamiento. Ya dijimos esta mañana que ustedes no me creen todo lo que yo digo, ¿no? Ustedes recogen y van sumando. Un acompañamiento más o menos así, a partir del fenómeno concreto y en sí. Porque nosotros somos muy dados no a partir del fenómeno. Dijimos ayer, nosotros estamos más acostumbrados y enseñados a partir del tema, del análisis del tema, la teología del tema, las implicaciones del tema. Y hablando del tema nunca le llegamos a la persona, es decir, al fenómeno en sí. El acompañamiento, para que tenga sentido hoy, ya sea a diversidad sexual, nuevas generaciones, salud mental, espiritualidades, y siga y siga y siga. Tenemos que ir alrededor de Jesús, porque en Jesús está el método, que hay que explorarlo cada vez mejor. Él tiene un acercamiento a la mujer adúltera, pero tiene otro a la mujer samaritana, pero tiene otro a los fariseos. A veces acompañar es interpelar, a veces acompañar es actuar con valor profético y pedir justicia. ¿Se acuerdan lo que él hacía con los fariseos? Allí tiene un acompañamiento que habría que también revisarlo. El acompañamiento al joven rico que lo devuelve triste, porque a veces acompañar implica eso también. Entonces, recorriendo los casos de Jesús, pudiéramos aprender nuevas formas de cómo actuar como iglesia y como seres humanos en sí. En el acompañamiento no tenemos modelo superior al de Jesús. No tenemos método preferido por encima del de los evangelios. De allí lo que decíamos también esta mañana, necesitamos más evangelios. Yo aprendí eso, les voy a contar, en 1983, eso ya hace cuántos años, 40 años, ¿no? 40 años que llegó Samuel Escobar al seminario donde yo era estudiante en Cali, y él dijo: necesitamos más evangelios y menos cartas paulinas. Y eso se me quedó. Porque uno predica más de las cartas paulinas y no, y eso es palabra de Dios, pero me dejó pensando, me provocó. Dijo, poco predicamos de los evangelios. Y bueno, lo que estoy haciendo hace como unos 5 años, todos los días, es comentar una partecita de los 4 evangelios, tratando de descubrir qué decía Jesús, cómo lo hacía, aprender de Jesús, volver sobre esos textos, porque ese ejercicio es muy necesario para poder ser una iglesia que responda a su contexto y que lo haga desde la mirada de Jesús. El reto está en cómo descubrir qué hacía Jesús, qué era realmente Jesús o quién era realmente Jesús y qué tanto nos lo revelan los evangelios. Eso es lo que llaman hoy cómo entrar al fondo del Jesús histórico. El estudio del Jesús histórico, que hoy está muy avanzado. A ver, el Jesús histórico tiene que ver con, tratemos de descubrir en el fondo, más allá de nuestras tradiciones, ¿quién era Jesús? Ese es un tema también pendiente para nosotros poder aprender de él. Yo en algunas ocasiones he dicho algo que puede resultar también provocador. Nosotros tenemos a veces una imagen de un Jesús que hemos aprendido por la tradición, que Jesús es un líder. No, Jesús no era un líder. Jesús no era un líder. Claro, actuaba como líder, pero en verdad Jesús no era un líder, porque es más, el liderazgo aparece después de la revolución industrial. El tema del liderazgo es muy nuevo. No, Jesús fue gerente. Ay, no, yo no creo. Hay un amigo colombiano, por cierto murió, escribió un libro que se llamaba Jesús el gerente.
Bueno, no murió por escribir ese libro. Pero yo me quedaba pensando y nunca pude conversar con él. ¿Jesús un gerente? Eso es como tratar uno de poner la imagen de Jesús de las figuras que uno tiene hoy. Que Jesús es un revolucionario político. Tampoco. Tuvo sí palabras que revolucionaban, pero Jesús no es un activista político. Propiamente activista no lo es. Claro, su mensaje tiene implicaciones sociales y políticas. Por ahí un día le dice, díganle a Herodes, a esa zorra, pues ahí hay una denuncia. Pero lo de él no es generar un movimiento político que derrumbe el imperio. No. Otra más, Jesús no fue pastor. Entonces me dicen, ¿cómo así que Jesús no fue pastor? No, porque es que iglesia todavía no existía. Él no fue pastor. Los pastores van a llegar después. Viene un movimiento, hay 12 discípulos, hay 70 discípulos y discípulas, viene el Pentecostés y después van a venir pastores que van a coordinar iglesias. Va a haber una institucionalización. Pablo va a decir que sea marido de una sola mujer, no dado al vino, 1, 2, 3, 4, y viene y organiza eso. Pero Jesús, pastor de una iglesia cuando no existía ni iglesia. Entonces me refiero a eso porque tenemos que hacer el esfuerzo de quitarnos las telarañas evangélicas que hemos recogido durante estos años para mirar a Jesús más desprevenidamente y en lo posible tratar de usar esas investigaciones que hablan del Jesús histórico que tienen mucho que decirnos. Un libro recomendado para eso, Jesús, aproximación histórica, José Antonio Pagola, lindísimo libro, para explorar cosas que uno necesita explorar y, como les digo, ir más allá de lo que hasta ahora nosotros hemos dado por sentado que Él es. Ahora, mala noticia, otra mala, Jesús no era bautista. Esa está peor, ¿cierto? La autonomía de la iglesia, la separación iglesia-estado. No, eso es lindo. Los bautistas somos nosotros, respondemos por esa opción. Pero Jesús no fue presbiteriano, ni metodista, ni menonita. De allí surgen siglos después. Pero ir al meollo de Jesús nos va a ayudar mucho. Por eso yo pienso que para el acompañamiento que estamos hablando estos días, el ejercicio que yo les dejo es: comience a leer los 4 evangelios. Comience por el evangelio de Marcos, pero léalo como si lo estuviera leyendo por primera vez. Eso no es fácil. Porque nosotros como bautistas dicen, y lo bautizó Juan el Bautista, y uno dice, ahí está el bautismo bautista. Lo bautizó por inmersión. Jesús era... No, trate de verlo más allá de nuestra tradición, que es tan linda. Trate de verlo redescubriendo y, sobre todo, dejándose sorprender por Jesús. Cuando uno ya no se deja sorprender por los evangelios, necesita uno revisar un poquito su vida de fe, porque la vida de fe consiste en dejarnos sorprender cada día por Jesús. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos adelante con lo que podemos aprender, lo mucho que podemos aprender del acompañamiento de Jesús. Hay un texto que está en Lucas capítulo 24, que yo creo que lo conocemos todos y todas, del cual pudiéramos aprender y dejarnos sorprender de cómo Jesús acompaña. Lucas 24, 35 al 38 dice así: ellos, está hablando de 2 discípulos, por su parte contaron también lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partía el pan. Lucas 24 está hablando del camino de Maús. Jesús ha muerto, no saben que ha resucitado, los 2 van tristes, eran 2 discípulos.
Algunos dicen que era un discípulo y una discípula, pero esas son cuestiones que les dejamos a los seminarios. Iban dos, iban tristes, iban decepcionados. Su maestro había muerto, estaban regresando en medio de su tristeza. Todavía estaban hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Miren el acompañante: la paz sea con ustedes. Sorprendidos, tenemos que dejarnos sorprender, sorprendidos y muy asustados. A veces tenemos que dejarnos asustar por él. Creían estar viendo un fantasma, pero Jesús les dijo: ¿por qué se asustan y por qué dudan tanto en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y mírenme. Los fantasmas no tienen carne ni hueso como ustedes ven que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies. Pero aunque estaban llenos de alegría, uno le pregunta al evangelista: al fin, ¿qué? ¿Asustados, con miedo o alegres? No se lo acababan de creer a causa del asombro. Así que Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado que él tomó y comió en presencia de todos. Luego les dijo: cuando aún estaba con ustedes ya les advertí que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Recuerden. Entonces les abrió la mente para que comprendieran el sentido de las escrituras y añadió: estaba escrito que el Mesías tenía que morir y que resucitaría al tercer día, y también que en su nombre se ha de proclamar a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, un mensaje de conversión y de perdón de pecados. Ustedes son testigos de estas cosas. Pasaje hermoso, ¿no? Pasaje muy profundo. Hemos leído solamente una parte del capítulo 24, capítulo que tiene mucha profundidad. Cómo la tristeza, cómo la decepción es cambiada con la presencia de Jesús. Cómo Jesús los acompaña sin juzgar. Cómo Jesús los escucha. Extraño en el texto que Jesús, caminando y conversando con ellos, no lo reconocieran. Siempre me gusta mucho ver cómo los artistas dibujan estos evangelios, y uno de los que más me gusta ver cómo lo han dibujado es Lucas 24, porque eso de que iban caminando con él y no lo conocían, algunos artistas lo ponen como que iba cubierto la cabeza. Yo creo que era más el desconocimiento físico, había algo misterioso allí, pero no lo conocieron y conversaron con él. Jesús iba caminando con ellos. Si Jesús no es líder, no es gerente, no es pastor, no es activista político, no es eso que nosotros le hemos puesto y que quizá de todo eso hasta tenga un poquito, pero no es la esencia. ¿Qué es Jesús? ¿Jesús es Dios? Sí, Jesús es Dios en su naturaleza, pero en su ministerio y actitud es un maestro espiritual y acompañante de vida. ¿Podríamos decirlo así? Jesús es un maestro espiritual. Por cierto, fue uno de los títulos que él aceptó. Hubo títulos que él no aceptó, pero el de maestro dijo: ustedes me llaman maestro y yo lo soy. Jesús es un maestro de vida. Eso es Jesús. Jesús es una persona que acompaña nuestra vida para enseñarnos a vivirla mejor. Y cuando nosotros queremos seguir los pasos de Jesús, lo que tenemos que ser es, más que predicadoras, acompañantes de vida. Un hijo y una hija lo que necesitan en la casa no es una predicadora evangélica. Lo que necesitan es una mentora de vida, una persona, mamá o papá, que estén allí, un acompañante. Hoy que cuando uno tiene un bebé lo especializan en todo, ¿no? Hoy hay cursos y hay talleres y hay tutoriales de cómo educarlos, qué decirles, qué no decirles, eso es fantástico. Lo que no hay que olvidar es, mire, papá y mamá
antes que predicador, predicadora, antes que todo eso técnico en educación preescolar, es acompañante de vida. Mentorea, acompaña, alienta. Otra vez volver a lo que hacían las viejas abuelitas, los abuelitos, dar cariño, acompañar cada paso de la vida. Y creo que por ahí volvemos a rescatar también lo que Jesús es, un compañero en Lucas 24, pero un compañero en todos los textos del Evangelio. ¿Qué aprendemos en los 4 evangelios acerca de él? Yo solamente voy a dar unas líneas que nos ayuden a seguir profundizando en ese perfil del Jesús, maestro de vida, acompañante de la existencia plena. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese es el propósito que él tiene, y ese es el propósito que nosotros podemos cumplir frente a un mundo que necesita tanta luz, necesita tanta dulzura, alegría y ternura. Las líneas que voy a dejar con ustedes. La primera, la orientación que él tenía. Es decir, ¿qué buscaba él? Yo creo que lo podríamos resumir así. Lo que él buscaba era promover la vida plena y la felicidad. Y voy a ir despacio con esto porque la palabra felicidad creo que hay que explicarla desde la perspectiva del Evangelio. ¿Qué se propone Jesús? ¿Qué es lo que quiere con el mundo? ¿Qué es lo que quiere con la gente? ¿Qué es lo que quiere con las multitudes? Si yo dejo que un buen bautista responda, va a decir que la gente se convierta. Léase los evangelios. Sí, que se convierta. Pero hay ocasiones en las que Jesús da alimento y no predica. Hace un milagro y ni siquiera dice quién es él. Parece que Jesús, pues sí, buscaba la predicación del evangelio del reino, sí, buscaba sus maneras para hacerlo, pero inicialmente lo que buscaba es que la persona con la que él se encontraba floreciera. Esa persona que estaba opacada renaciera. Esa persona que estaba excluida se incluyera. Esa jorobada volviera a andar derecha. Ese paralítico se levantara. En el paralítico de la piscina aquella, recuerden que había un paralítico en una piscina que pasó allí 18 años esperando que un ángel tocara el agua y que el primero que se tirara alcanzaba, y el pobre paralítico, ¿quién lo iba a tirar? Y llevaba años allí. Se tiraba primero el no vidente. Cualquier otro le llegaba primero, pero él no podía. Jesús, cuando se encuentra con él, le dice: levántate, vuelve a caminar, y no le dijo ni siquiera quién era. Después se lo encuentra y se presenta como Jesús. Pero ¿qué es lo que inmediatamente él buscaba? Restaurar la vida plena. Restaurar la vida plena. Y esa vida plena incluye felicidad. ¿Me permiten esa palabra? A ver, llamémosla alegría, llamémosla, bueno, vamos a llamarla como lo llama Reina y Valera, bienaventuranza. Que bien saben ustedes que en el Evangelio de Mateo, en los 3 capítulos del Sermón del Monte, comienzan con las bienaventuranzas. Y seguramente en los sermones ustedes han escuchado que bienaventurado significa feliz, feliz, feliz. Y eso es bueno recordarlo, porque las iglesias nuestras le tienen miedo a la felicidad. Entre más amargado viva, más santo es. No, pero Jesús, cuando hablamos de felicidad, no hablamos solo de risa, hablamos de plenitud de vida. Eso era lo que él hacía en todos los milagros. Plutarco Bonilla, un biblista latinoamericano y muy buen amigo, vive en Costa Rica también, español, más exactamente de las Islas Canarias, escribió un libro hace mucho tiempo que se llamaba
los milagros también son parábolas. Es decir, en cada milagro Jesús estaba queriendo dar una lección más allá del milagro. Era mostrar lo que él buscaba. Volvemos, que la encorvada se enderece, que el paralítico camine, que la mujer que había sido tratada como inmunda se le respetara. Es decir, que todas esas personas que por su enfermedad incluso eran juzgadas como víctimas del demonio y de su pecado, volvieran a vivir. ¿Por qué es importante esto en el Chile de hoy y en la América Latina de hoy? Porque mire, yo creo que nosotros nos equivocamos pensando que la labor de la iglesia era predicar el evangelio para que la gente viniera a la iglesia. Eso es un medio, pero no era el fin. Si nosotros lo convertimos en el fin, nos olvidamos del fin verdadero. ¿Para qué yo quiero que una persona reciba a Jesús, se entregue a Él y venga a la iglesia? Para que tenga vida plena y felicidad. Porque Jesús dice, yo he venido para que tengan vida plena y la tengan en abundancia. ¿Cuál es el medio? El evangelio. Por lo tanto, el evangelio no es el fin, el evangelio es el medio. ¿No hemos hablado acaso que Jesús es el mediador? ¿El mediador de qué? De la vida plena. Lo que estamos necesitando para Chile y lo que estamos necesitando para América Latina, si queremos dar testimonio del evangelio, es un Chile más feliz y con vida plena. El evangelio es un componente, pero podríamos acompañar a personas que no quieren llegar a la iglesia y podemos acompañarlas humana y cristianamente para que en la medida de lo posible esas personas vivan mejor, tengan que comer mañana, sean respetadas en sus derechos, convivamos de una manera más humana. Porque si solamente estamos tratando de que estadísticamente Chile sea más cristiana y América Latina más cristiana, habría que detenerse por un momento y mirar las estadísticas. El continente más desigual del mundo es América Latina. El continente más violento del mundo es América Latina. El continente estadísticamente más cristiano es América Latina. Parece ser que la estadística de cuántos somos cristianos no está apuntando a lo que el evangelio apunta: plenitud de vida, felicidad, dignidad, respeto por el otro. Por eso estábamos hablando ayer del respeto a los derechos humanos. Es un ser humano y el acompañamiento parte de esa orientación que tenía Jesús. Avancemos. El método. ¿Cómo lo hacía él? Promoviendo la libertad y la autonomía. Yo creo que esto es muy claro en todos los evangelios, que el método que utiliza Jesús para acompañar a los suyos no es la presión, no es la imposición. Él no impone, Él no presiona. Él deja en libertad a la persona para que la persona decida. Esto nos ayuda mucho si estamos haciendo acompañamiento para los hijos y las hijas. Ellos no son un apéndice del cerebro nuestro. Ellos tienen sus propias decisiones, ellos tienen sus propias opciones. Ellos votan por el que uno no vota, ellos hacen lo que uno no siempre quiere. Y ellos llegan a una edad en la que uno tiene que llegar a acuerdos para la convivencia familiar, pero respetar también lo que estamos hablando aquí de libertad y autonomía. Quizá nos hemos equivocado un poco en la educación de los hijos cuando por tanta presión a que sigan a Jesús y lleguen a la iglesia, les hemos coartado libertad y hemos coartado autonomía. Y cuando ellos respiran alguna dosis de autonomía, no quieren volver. Habría que pensarlo. ¿Qué implicaciones tiene eso para la educación cristiana?
¿Qué implicaciones tiene eso para el púlpito? Un púlpito que no quiere dejarle a la gente libertad y autonomía. Púlpitos, no hablo de los, afortunadamente, de los púlpitos nuestros, pero uno escucha mucho púlpito donde a la gente le dicen cómo tiene que vestir, cómo tiene que gastar el dinero, con quién tiene que casarse, cuántas veces a la semana tiene que tener relaciones sexuales, si las debe tener, si no las debe tener. El control de la vida de la gente. Jesús actúa de una manera distinta para acompañar al ser humano. En alguna ocasión le dicen: Señor, estos que te estaban siguiendo te han abandonado. Y Jesús les pregunta a los discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Miren la libertad que tiene Jesús, porque si alguien va a seguir el evangelio, que no lo siga por presión ni por imposición. El evangelio se propone, el evangelio no se impone. Y si hay una persona a quien yo le comparto de mi vida de fe y le comparto del evangelio, y esa persona sencillamente toma otro camino de vida, esa persona puede seguir siendo amiga mía. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero es que venimos de una tradición donde se nos decía que amigos solamente los evangélicos, amigos solamente los de la casa, emisoras solamente las evangélicas y música solamente la de los himnos. Recuerdo un compañero del seminario que, como sabe que me ha gustado siempre la música salsa, decía: es que a mí me gusta el tango, Harold, ¿será malo oír tango? Le dije: Osvaldo, malo no oírlo. Mi mamá era tanguera y le decían la milonguera, entonces yo tenía también algo de tradición de tango. Pero mire, hemos sido enseñados a: yo te digo cómo tienes que pensar, y eso no es acompañar. Eso es dirigir, eso es llevar, eso es amarrar. Pero el acompañamiento que estamos aquí deja autonomía y libertad. Volvamos al tema de ayer, que creo que es de los que más nos va a seguir interesando. Un papá y una mamá que tiene su hijo o hija que acaba de salir del closet, tiene 28 años. ¿Qué hacer con una persona que tiene libertad y autonomía, además de derechos? Hay personas que dicen: no puede seguir siendo mi hijo, es imposible que lo sea. Mire, estamos volviendo al tema de la libertad y autonomía. Es que es un ser humano que decide también por sí mismo. Ahí estamos frente a una situación para seguir pensándola, porque estos temas del acompañamiento humano reclaman volver sobre ese principio de Jesús de la libertad y autonomía. La motivación. ¿Y qué lo motivaba a él? Yo lo estoy diciendo como pues su vocación, su compromiso con el reino, lo hacía porque le nacía. Lo hacía porque tenía un llamado. Nosotros, en el caso del acompañamiento, necesitamos hoy recuperar también esa motivación de Jesús cuando intentamos acompañar a la gente. ¿Qué es lo que nos motiva? No nos debe motivar más que el llamado que el Señor nos ha hecho a ser luz y sal del mundo, en un mundo oscuro y en un mundo agrio, un mundo que le falta la alegría y el sabor, un mundo insaboro, un mundo oscuro. En ese mundo lo que nos motiva es la vocación, el llamamiento que Él nos ha dado. Y qué importante esto para los pastores y pastoras, quienes ocupan el cargo de pastores y pastoras. Hoy que el ministerio pastoral está tan motivado por el dinero, por la fama, por el puesto político. Mire, estamos hablando de temas. Este tema es más crítico que la diversidad sexual. Yo que tengo la gracia de ser invitado a tantas denominaciones, a veces yo llego a denominaciones muy grandes, iglesias muy grandes, muy exitosas, pero por respeto no hago una pregunta: ¿quién manda aquí? ¿Quién nombra aquí las directivas? ¿Y para dónde va el dinero? Porque son preguntas que van a ser incómodas. Hoy que las iglesias,
Hoy que muchas iglesias se han vuelto proyecto de emprendimiento comercial, tenemos que volver a preguntarnos por qué motiva a una persona a predicar el evangelio, cuál es su motivación de fondo, y volver al modelo de Jesús. ¿Qué te motiva a acompañar a otro, a ser compañero de una iglesia y rescatar eso que se está quedando como para generaciones anteriores, que era la vocación y el compromiso con el reino? Avancemos. Había una diferencia en la forma como Jesús acompañaba. A veces me dicen, bueno, Harold, entonces acompañar es no entrometerse con la vida del otro, no hacer las preguntas incómodas, no denunciar. En el caso de Jesús, si uno va recorriendo los 4 evangelios, se encuentra con que Jesús a veces llegaba a unas situaciones de acompañamiento que por acompañar tenía que incomodar. El asunto es a quién incomodaba a él. Volvamos al caso de la adúltera, que nos sirve siempre, ¿no? ¿Incomoda a la adúltera? No, no la incomoda, la acomoda. A los que incomoda es a los que han traído a la adúltera. Los incomoda y mucho. Al joven rico, ya decíamos, lo devuelve triste. Qué fuerte y qué directo era con los fariseos, los maestros de la ley, los intérpretes de la ley, sobre todo el Mateo, cómo les dice de frente las cosas. Ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros. No dice, con razón termina en la cruz. Y los que lo llevan a la cruz son esos mismos religiosos. Si fuera por el imperio no lo hubiera llevado a la cruz. Lo que los llevan a la cruz son los del templo. Presionan a Pilato, presionan a los otros. Anás es que tiene la presión para que Jesús vaya a la cruz, porque los había incomodado. Pues ya desde el comienzo, según el Evangelio de Juan, volteaba las mesas de los cambistas. Ahí tenemos una diferencia. Cuando uno toma cursos de acompañamiento espiritual, y yo estoy tomando uno en estos días, a uno lo instruyen que uno no incomode, uno no aconseje, uno sencillamente acompañe. Bueno, pero cuando nos vamos al acompañamiento de Jesús, Jesús incomodaba. Eso de voltear las mesas y decirles cueva de ladrones. Ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones. No desconocía en su acompañamiento la necesidad de la confrontación y correr riesgos. Paremos un momento. Habrá que hablar algún día del acompañamiento político y social a nuestras sociedades latinoamericanas. ¿Cómo la iglesia acompaña procesos políticos y sociales? Ustedes acaban de vivir un estallido social terrible. Colombia tuvo su estallido, Ecuador también, Nicaragua también. ¿Cómo acompaña la iglesia procesos sociales tan delicados? En algunas ocasiones nos sirve este perfil del acompañante de Jesús, que es levantar la voz, denunciar ciertas situaciones que a partir de los valores del reino entendemos que no van por allí. Y como el acompañamiento depende de los valores del reino, a veces incomodamos a los unos y otro día incomodamos a los otros. Si estos están reclamando justicia, aplaudimos. Si reclaman la justicia violentando y matando, denunciamos. Porque al fin y al cabo el compromiso no es con el partido. Las iglesias no tienen compromiso partidista, tienen compromiso con el reino. Quien sea que actúe con una violencia contraria al evangelio, nosotros decimos, esto no es. Miren, ¿saben lo que está pasando ahora en Israel? Hay gente aplaudiendo la violencia con textos bíblicos. Y la violencia es violencia de parte de Hamás, miserable violencia, como es violencia, miserable violencia la de Israel, porque violencia es violencia.
Pero allí, ¿qué necesitamos para el acompañamiento social y político? Discernimiento. Un discernimiento que parte de los valores del evangelio, porque yo no voy a apostar por otros valores del partido, aparte de esos que hemos aprendido de Jesús, del sermón de la montaña y de esos valores del reino que nos permiten saber hacia qué apuntamos: justicia, misericordia, paz, comprensión, dignidad. Avancemos. Esta me gusta mucho y ahí terminamos. El estilo. Ahora vámonos con el estilo. El estilo del acompañamiento de Jesús es el estilo de amigo y compañero. Me gusta mucho lo del amigo. A mí me gusta mucho lo del amigo y me gusta mucho ese texto donde dice, lo recordábamos hoy: ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, les voy a llamar amigos. Y decíamos también, en las iglesias ya tenemos suficientes hermanos y hermanas. Hermano, Dios le bendiga; hermana, Dios le bendiga; hermano, Dios le bendiga. Pero que ahora necesitamos más amigos y amigas. Podríamos hablar de una pastoral de la amigabilidad, mencionamos. Mire, para seguirlo pensando, porque lo que es un cristiano que está acompañando a otra persona en cualquier situación de vida es un amigo que quiere, un amigo que se preocupa, un amigo que ora, un amigo que se solidariza, un amigo. Y Jesús pone el término de la amistad para presentar cuál era el estilo de su ministerio. Amigo y compañero, y estamos hablando de acompañamiento. El amigo de Juan, el amigo cercanísimo de Juan, y el compañero de Lucas 24, con esos dos que van caminando en medio de su desconcierto y su desesperanza. Resumamos ahora. Ese modelo de Jesús pudiéramos resumirlo de otra manera. Era una persona que como compañero escuchaba. Sigue impresionando el diálogo que sostuvo con la mujer sirofenicia, que acompañaba, sin duda, acompañaba para afirmar la identidad, asistir y acompañar su sentido de vida, mentorear, animar la espiritualidad. Escuchaba, acompañaba, cuidaba. El cuidado por el otro, la ética del cuidado. Hoy se habla de la ética del cuidado con la creación. Bueno, la ética del cuidado por el otro. En nuestras iglesias ganaríamos mucho rescatando el término cuidado. Cuidémonos unos a otros en un mundo que no quiere cuidar a nadie más. Solamente quiere cuidarse él mismo. Lo que hacemos los unos y los otros en la iglesia es cuidarnos, tratar de cuidar a otros, cuidar a la persona humana, que era precisamente lo que Jesús siempre hacía con la gente, y conmoverse. Porque aquí el acompañamiento cristiano no es el que ve al necesitado desde lejos como un técnico y profesional que interviene desde aquí. No, es el que se conmueve. Dice, y viendo la gente que no tenía que comer, se conmovió y le dice a los discípulos: ¿tienen algo que comer? ¿Tienen algo para darles de comer? Dice, Señor, pero ¿de dónde vamos a sacar? La lógica económica, ¿no? Cuando hay, ayudamos. Jesús dice, no, aquí no es que ayudamos cuando hay, aquí ayudamos cuando se necesita y hay que buscar por dónde vamos a encontrar. El presupuesto no determina el acompañamiento, lo determina un corazón conmovido para ayudar al otro, para solidarizarse con sus situaciones de vida y movilizar acciones de justicia y solidaridad. En resumen, hablando de los temas que hemos venido hablando: diversidad sexual, salud mental, nuevas generaciones, espiritualidades, y podríamos seguir: el acompañamiento en situaciones sociales, el acompañamiento político a nuestras sociedades, y la lista sigue. El acompañamiento a la manera de Jesús es una alternativa real
y viable a los modelos tradicionales de pastoral que a veces hemos tenido. Modelos directivos, modelos que imponen, modelos que presionan. Es una alternativa bíblica, necesaria y saludable. Y ante el panorama sociocultural que estamos viviendo en América Latina, acompañar es imperativo, es urgente. El acompañamiento prioriza la dimensión afectiva, sensible, solidaria, empática y espiritual. Por ende, incluye las actividades lúdicas de la pastoral y del acompañamiento. ¿Cómo podemos acompañar incluyendo poesía, literatura, juego? En las nuevas eclesialidades deberíamos decir que uno de los rasgos de una iglesia verdadera es una iglesia juguetona, alegre, más divertida, que celebra la vida, que da testimonio de la alegría del Evangelio. Y este es un enfoque comunitario. No estamos dejando la pastoral a los 5 pastores, 4 pastores, sino que es una pastoral coordinada por ellos, pero en la cual nos involucramos todos y todas para dar testimonio del reino. Involucra a la iglesia, involucra a la familia, insisto mucho, involucra a quienes tenemos contacto con la vida escolar, involucra a quienes están haciendo terapia, los médicos, abogados. Allí donde estamos, el acompañamiento cristiano es el modelo que Jesús nos dejó y el modelo que, por cierto, replicó el apóstol Pablo. Termino con Primera de Tesalonicenses, donde dice: aunque muy bien hubiéramos podido hacerle sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como niños entre ustedes, como una madre. Miren qué figura esa, ¿eh? El acompañante pastoral es una mamá, una madre que cría y cuida a sus propios hijos. Así también les tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos deseado darles no solamente el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas, dice el apóstol. Tanto hemos llegado a quererlos, porque en resumen, acompañar es querer, acompañar es amar, acompañar es querer para el otro lo que Dios quiere para todos. Que Él nos ayude. Gracias. Muchas gracias, Pastor Harold. Muchas gracias. Le pido que se ponga de pie. Vamos a estar cerrando este bello tiempo de reflexión. Quedamos con tareas gigantes como iglesia, monstruosas por delante, pero agradecemos al Señor. Este tiempo ha sido intensivo. Tenemos los apuntes, tenemos nuestra memoria, tenemos la relación que ya hemos formado y esperamos en el Señor que caminemos o sigamos caminando en la dirección correcta. Amén. Un par de avisos antes de que nos retiremos. Pastor Harold, quédese aquí conmigo. Vamos a terminar orando por usted también. Un par de avisos. Uno de ellos, mañana partimos a las 10:30 de la mañana. Van a estar el pastor Iván Tobar del Seminario Teológico y Tamar Montilla, también van a estar compartiendo con nosotros en la mañana, así que le invitamos a que no se pierda desde las 10:30 de la mañana acá. Y lo otro, si quiere seguir escuchando desde la literatura al pastor Harold Segura, mañana se van a estar vendiendo los libros que quedan de él, así que le invitamos también a que, si desea, puede adquirir alguno de ellos. Y también van a estar algunos organizaciones como lo estuvieron hoy día compartiendo con nosotros el día de mañana. Eso, así que le invito a que ponga la mano que está a su lado. Vamos a bendecirnos y a rogar la bendición de Dios también para nosotros. ¿Fue un día intenso? Sí, fue un día intenso. ¿Pero de bendición? Sí, también lo sabemos. Así que con esa energía y entusiasmo vamos a pedir al Señor que nos bendiga y nos guarde de camino a casa. Gracias, Señor, te damos por este tiempo bello que tú nos regalas. Gracias por todos y todas que
quienes hicieron posible este espacio. Ahora, al cerrar este día, queremos pedirte que tú nos guardes camino a nuestros hogares, que lleguemos en bien, que podamos descansar, recuperar energías y mañana venir acá a este lugar a adorarte, a bendecirte junto a otros de nuestros hermanos, hermanas, amigos y amigas, que ya tenemos varios en este lugar. Gracias por todo, Señor, gracias por el pastor Harold Segura, por su esfuerzo. Rogamos también que le bendigas a él y le des un reparador sueño. En ti descansamos, Señor, y a ti adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios le bendiga y nos estamos viendo el día de mañana.